digas, creo que podemos ir empezando. Sí, claro. Ya estoy lista. Perfecto. Entonces te cedo el micro. Voy a apagar mi cámara, ¿está bien? Creo que no se ve. Sin tema, no te preocupes. Ok. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer para mí poder participar en esta Semana de la Salud de IMEDI. Y bueno, pues yo quiero agradecerle la invitación a poder compartir un poquito de mi experiencia respecto a lo que es la salud ocupacional aplicada a los proyectos de construcción. Y bueno, no voy a tocar mucho el tema de lo de la minería, pero al final les comentaré algunas de las cosas que también tenemos que validar en este tipo de proyectos. Cualquier duda o pregunta, pues levantan la manita y por ahí me avisan. O las dejamos para el final, doctora, ¿le parece bien? Sí, sin temas. Creo que, bueno, nuevamente a todos los participantes, yo voy a estar pendiente del chat. Si quieren, si tienen alguna duda, pues la pueden ir compartiendo ahí, levantando la mano y nosotros al final de la presentación daremos, bueno, apertura a los micrófonos que vayan queriendo participar. Ok. Pues bueno, para empezar a hablar de lo que es la salud ocupacional, pues tendríamos primero que conocer que para la construcción debe haber un plan específico de salud en la construcción, y este plan pues debe estar nutrido o debe estar formado por varias partes. Vamos a tratar de abordar algunas de estas. No nos vamos a detener mucho porque pues nos llevaría muchísimo tiempo analizar una por una, pero pues les voy a identificar qué es esta parte de lo que debe constituir o lo que debería constituir un plan de salud para la construcción. Pues debe haber primero que nada un análisis de las etapas del proyecto, porque todos los proyectos de construcción pues tienen varias etapas, ahorita se las voy a explicar. La identificación de la naturaleza de los riesgos a los cuales nos vamos a enfrentar, porque dependiendo del tipo de construcción de la que estemos hablando, pues la minería de alguna manera es un tipo de construcción, porque una parte del proceso, por ejemplo, de la minería es la construcción de los túneles, la construcción de las áreas seguras, la parte donde ponen los servicios, y una vez que se genera todo el sistema de circulación dentro de la mina, hasta llegar al lugar de la veta madre, donde van a hacer la extracción, pues cambia el tipo de proyecto de la minería, ¿no? O sea, una parte es la construcción de todo, pues, ¿cómo podríamos decirlo? El circuito, las tripitas, y después llegan al núcleo, donde empiezan a hacer el proceso de extracción, y son dos etapas diferentes las que conlleva la explotación de una mina. Entonces, pues, eso también implica que haya diferentes riesgos y la naturaleza de estos riesgos pues va cambiando. Entonces tenemos que tener bien identificados cuál es la etapa de la construcción que estamos nosotros atendiendo o atacando en ese momento, porque no va a ser la misma tendencia que nosotros estemos vigilando a gente haciendo trabajos de excavación para hacer un proceso de cimentación, a que estemos trabajando con personas que ya están armando una estructura, que están haciendo izajes de estructuras, o que estén haciendo ya corte y soldadura, donde están haciendo trabajos más finos, o cuando ya estamos haciendo el detallado de la entrega de la obra, donde pues ya los riesgos a lo mejor parecen ser mínimos, no ser tan graves, pero pudiera ser que, como dice el dicho, en los detalles, pues en los detalles se encuentra el diablo, ¿no? Debemos establecer desde un principio las medidas preventivas que vamos a adoptar. Es muy importante tener una cultura de prevención, porque obviamente lo que menos queremos en un proyecto de construcción y en cualquier área de la salud, pues es más caro siempre atender enfermos, atender emergencias, que invertir en acciones preventivas para que no sucedan estos accidentes. Y pues esto va muy de la mano con la seguridad que se plantea para estos proyectos. Tenemos que tener identificado el número de trabajadores que van a realizar su trabajo al mismo tiempo, y esto puede ser muy variable según las etapas del proyecto.
y puede llegar un punto, el punto clímax del proyecto, donde tenemos varias áreas trabajando en conjunto, y eso también nos tiene que preparar a nosotros para poder contar con los recursos necesarios para poder resolver en caso de una contingencia, porque en este tipo de proyectos, de un momento a otro, esto se puede convertir en una catástrofe y a veces no se cuenta con los recursos necesarios para poder resolverlo. Recordemos que una catástrofe es cuando la cantidad de personas o de accidentados o de pacientes que necesiten ayuda rebasa la cantidad del personal que puede brindar el servicio médico la atención. Entonces, todo el tiempo aquí tenemos que tener bien claro el número de trabajadores que están trabajando en el momento en el proyecto, qué tipo de actividades están haciendo y en qué momento se cruzan estas actividades. Tenemos que tener un pleno conocimiento e identificar el EPP que ocupa cada tarea específica que se realiza en el proyecto, porque pues obviamente las condiciones van a cambiar y van a variar, y tenemos que ver que el EPP que estén utilizando pues esté en buenas condiciones y que no se vuelva un riesgo de trabajo el utilizar este tipo de EPP, que fue, por ejemplo, una de las cosas que estuvimos viendo en el transcurso del proyecto en el que estuvimos trabajando, donde se había puesto como una medida para control de COVID el uso de una careta protectora que va adherida al casco. Abajo de la careta también traían sus lentes protectores, pero pues ¿qué pasaba? En muchas de las actividades los trabajadores, su careta se rayaba, y entonces como estaba rayada y no les permitía la visibilidad, pues ellos levantaban la careta. Al levantar la careta, pues perdían la protección y tenían un objeto que rebasaba las dimensiones del casco y se volvía estorboso. Entonces eso ponía más en riesgo a los trabajadores que el beneficio que nos podría proporcionar el uso de la careta como prevención de COVID. Se hizo un análisis y se llegó a tomar la determinación que no era necesario duplicar la protección para los ojos que nos brindaba la careta junto con los lentes. O sea, no hay un estudio que pudiera determinar que realmente eso aumentaba la efectividad de la protección ante COVID, y pues terminamos por dar la instrucción de quitar la careta para disminuir el riesgo de que tuvieran algún otro tipo de lesión por utilizar una careta rayada o porque no les permitía la visibilidad. Entonces es importante identificar el tipo de EPP que se ocupa en cada tarea, cómo se debe usar, porque nosotros en muchas ocasiones tenemos que corregir la manera en la que lo está usando el trabajador, que es muy común en todas las áreas que no utilizan adecuadamente su protección auditiva, sus lentes, luego se quejan de que se les empaña, y más ahorita que estamos utilizando cubrebocas. Entonces, pues son detalles que nosotros tenemos que procurar corregir. ¿Para qué? Pues para que la protección realmente sea la que estamos buscando. Identificar la normatividad vigente que se aplica a los proyectos. Ahorita vamos a hablar un poquito de la norma más importante que rige a estos proyectos de construcción, que es la 031. Y bueno, pues obviamente de ahí se derivan muchas otras normas. No nos vamos a detener en esa parte porque no es el tema del día de hoy. Pero sí es importante que nosotros sepamos que como en muchos otros proyectos o ya en otros tipos de trabajos, pues si la normatividad mexicana vigente no es suficiente para darle sustento a las acciones preventivas que nosotros estamos llevando a cabo, pues podemos tomar la normatividad extranjera, la OSHA, la NIOSH, para poder sustentar lo que nosotros estamos diciendo. Además de que pues tendríamos que también revisar la normatividad interna de la empresa para la que nosotros estamos brindando el servicio, que normalmente están pues como muy alineadas a estos tres tipos de normas, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante dentro de nuestro plan de salud. Y pues la parte de la promoción de la salud, que va muy de la mano con las medidas preventivas. No debemos olvidar que pues si bien los trabajadores cubren un turno de 8, 10 o 12 horas en el área de trabajo, pues sí representa una parte bastante considerable del tiempo de vida diaria de una persona. Entonces, nuestra estrategia tendría que estar muy enfocada en considerar que pasan una gran parte de su tiempo diario en el trabajo, y que las medidas que tomemos en este
este campo, pues obviamente van a tener un impacto positivo en su vida cotidiana. Bien. Y bueno, las etapas de ejecución de un proyecto, que era lo que les comentaba hace un momento, pues son muy importantes, porque debido a cada una de estas etapas, pues la salud ocupacional va a empezar a evolucionar al ritmo de estas etapas. Lo que llamamos anteproyecto es la parte de la evaluación, la estimación y el análisis, todo lo que tiene que ver el análisis legal, que puede ver con la compra del terreno, la contratación, la licitación, toda esta parte que a lo mejor no implica pues que nosotros estemos muy metidos en el proyecto, pero sí tendría que las personas que están generando el proyecto tendrían que estar contemplando ya desde este momento las necesidades que les van a generar ciertos costos por parte de la salud ocupacional. Ese es el deber ser, o ese debería ser la forma de generar estos planes, ¿no? Posterior al anteproyecto viene la parte de la ingeniería. La ingeniería pues es el diseño de los planos, la programación de los timings, los tiempos para la participación de cada una de las partes que van a tomar partida en este tipo de proyectos. Ya vienen aquí la parte del control de los costos, la parte de la seguridad, y seguridad aquí se queda corto porque en realidad la seguridad implica seguridad, que es la supervisión de la seguridad propiamente, la parte de salud y la parte medioambiental, que pues ahorita ya va muy de la mano estos tres aspectos y es parte de lo que tienen que contemplar ellos para concretar la etapa de la ingeniería. Posterior a esto, una vez que tienen ya su plan, su programación, ya está todo legalmente aceptado, ya hicieron sus trámites, ya avisaron al IMSS, porque hay que avisar al IMSS que van a llevar a cabo una obra de construcción en un determinado espacio de terreno donde le tienen que avisar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y toda esta parte. Una vez que completan todos estos trámites, pues pasan a la parte del abastecimiento. Y pues dentro de la parte de abastecimiento entra pues la gestión de materiales, la logística y la licitación de los contratos o ya la contratación. Y aquí es donde nosotros empezamos a tomar parte dentro de un proyecto. ¿Por qué? Porque parte de la contratación implica un proceso de credencialización donde el médico de salud ocupacional, el médico o la médica que esté a cargo, pues tiene que empezar a evaluar que las personas que van a ingresar al proyecto están aptas para poder realizar las labores para las cuales se les está contratando. Y esto pues iba de la mano con todo el stock de lo que nosotros revisamos, laboratorios clínicos, un examen físico, el examen visual. Ahorita por la cuestión de COVID pues se están tomando algunas determinaciones preventivas como esta parte de hacer un examen clínico de COVID o hacer revisar que cuenten con su esquema de vacunación, que no es una condicionante para brindarles el trabajo, pero sí es como tener un buen control epidemiológico dentro de lo que nosotros vamos haciendo. Y pues el equipo de salud es quien se encarga de estar verificando que todas las condiciones que estén de las personas que van a entrar a trabajar sean las más óptimas y sobre todo generar una base de datos que nos sirva como antecedente para saber cómo entra esta gente, cómo va trabajando y cómo va evolucionando a lo largo del proyecto, independientemente de cuánto puedan durar los proyectos. Los proyectos pueden durar un mínimo de 2 años, conforme pueden durar mucho más tiempo, algunos están programados para periodos cortos de meses, cuando tiene que ver con una relación de mantenimiento a un determinado espacio físico. Pero esto pues es muy variable. La norma como tal nos pide que todo el tiempo pues haya un servicio médico pendiente de las personas que estén trabajando en todo tipo de actividades de construcción. Y bueno, la siguiente etapa es la construcción, que va desde la parte de la cimentación hasta el detallado mínimo. Y esta parte de la cimentación pues incluye la delimitación del terreno, incluye la excavación para poder poner lo que son los cimientos, las zapatas
y obviamente vamos a empezar a desarrollar un riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con maquinaria pesada, que es la que se encarga de hacer la excavación. Tenemos trabajos que se vuelven actividades de alto riesgo, porque hay trabajo en alturas, hay que verificar que estén poniendo la delimitación adecuada para que las personas no tengan una caída y que no vayan a tener algún otro tipo de lesión. Estamos hablando que si es una construcción al aire libre, que normalmente así es, pues están expuestos a los cambios de temperatura, sobre todo, por ejemplo, en esta temporada que va a empezar de calor, donde está aumentando mucho la temperatura, debe haber puntos de hidratación y tenemos que empezar a ver otras situaciones. Y esto, pues obviamente va a ir evolucionando con respecto a cada una de las etapas de la construcción, de lo que nosotros estamos abordando. Y una vez que se termina la parte gruesa del trabajo, pues viene la parte del detallado, que son los pequeños puntitos de soldadura, que hay que acomodar las láminas que no quedaron alineadas, tienen que ver la parte de la soldadura, la pintura, y las personas siguen estando en riesgo. ¿Por qué? Porque normalmente ya en esta etapa ya hay maquinaria instalada, ya los espacios ya cambiaron, la configuración del sitio ya es distinta y en algunas ocasiones incluso ya puede estar los equipos en marcha, y entonces esto vuelve complicado el estar terminando estas actividades. Entonces, pero bueno, la siguiente etapa, la quinta etapa, es la puesta en marcha, donde pues empiezan a hacer los ajustes con respecto a las expectativas del cliente, ¿no? Y se empiezan a hacer las primeras pruebas de calidad, viendo que las conexiones eléctricas sean las adecuadas, viendo que toda la instalación de las tuberías funcionen de manera correcta, y pues también siguen habiendo actividades de riesgo que nosotros tenemos que verificar, las condiciones de ruido. Todo esto se va afinando. Y finalmente, la última etapa de ejecución de un proyecto, pues es la etapa de mantenimiento. La etapa de mantenimiento, pues cambia considerablemente con respecto a la construcción, porque pues el equipo de trabajo, las personas que estén participando ahí, pues van a ser menos que en la parte clímax de nuestro proyecto. Y entonces, sus actividades pues tenemos que andarlas sondeando de forma diferente. Y pudiera ser que en estos casos ese grupo de trabajo pues ya pase a ser responsabilidad del médico o la médica que estén directamente en la fábrica. Entonces, estas son las 6 etapas de ejecución de un proyecto: anteproyecto, la ingeniería, el abastecimiento, construcción, puesta en marcha y el mantenimiento propiamente. ¿Vale? Y bueno, ¿cuál es la importancia de la salud en un proyecto de construcción? Pues la importancia de la salud en un proyecto de construcción nos la marca la norma 031 STPS del 2011, que es la norma de construcción y condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Esta norma nos detalla todas las condicionantes que debemos nosotros seguir. Viene avalada por otras normas más de revisión para todos nosotros. Y pues propiamente lo que nos pide, o bueno, lo que nosotros buscamos, que el objetivo que sería, es que todo trabajador regrese como llegó al proyecto, vivo y con salud. Esta parte es muy importante. Creo que esta experiencia que yo tuve en proyecto, pues me hizo ver aplicado mucho de lo que es la salud pública o la prevención de la salud con respecto a esta parte, ¿no? Porque pensamos que las personas que van a trabajar, pues van y regresan igual todo el tiempo, pero después de estar expuestos a determinadas condiciones, pues sí hay cambios bastante notables que a simple vista no podemos percibir, y nosotros tenemos que estar pendientes de esta parte. Entonces, vivos y con salud sería lo ideal para que todos los trabajadores que participen en un proyecto
Ese es el objetivo de la salud ocupacional en estos proyectos. Entonces, dentro de la definición de la OMS, ya saben, la salud pues es un completo estado de bienestar físico, mental y social. Y esta parte es muy importante porque a veces ellos dicen, no, pues es que regresé vivo, pero tuvo una lesión y perdió un dedo, o sufrió una quemadura, o el estrés laboral acumulado por el estado de migración, porque muchos de estos trabajadores migran de su lugar de origen y están cambiando constantemente de vivienda, pues ya regresaron con mayor peso o bajos en peso o con muchas condicionantes que pueden alterar su estado mental, ¿no? Que también puede repercutir en su salud familiar, en su salud comunitaria, que a veces no pueden ir cada semana, viajan cada mes o por periodos de 20 días, están trabajando, están confinados en el área, en el campamento donde ellos están residiendo y regresar a su casa, el estar expuestos a alimentos que a lo mejor no están ellos familiarizados. Por ejemplo, pasa aquí mucho en el Bajío, la comida es muy rica en grasas, es muy sabrosita porque pues es grasosita, pero pues tenemos gente que ya de por sí entra a los proyectos con problemas de triglicéridos, de colesterol, llegan acá, la dieta no les favorece, empiezan a ganar peso, empieza a aumentar su riesgo cardiovascular y son el tipo de cosas que nosotros tendríamos que estar verificando que al término de su contrato, pues ellos no se vayan con una enfermedad que quizás no tenía o que su estado de salud, si ya tenían una enfermedad, pues no se complique más para cuando vuelvan ellos a su casa, ¿no? Entonces, el objetivo de la salud ocupacional en estos proyectos siempre va a ser que todo el trabajador regrese a casa como llegó, vivo y con salud. Vale. Entonces, ¿qué condiciones vamos a vigilar en un proyecto? Pues las vamos a vigilar absolutamente todos. Ahora sí que somos, como dice por ahí la imagen, somos el ojo de Dios, porque las condiciones cambian diariamente. Aquí no podemos nosotros tener un estándar de qué es lo que vamos a hacer todos los días. Sí podemos saber qué es lo que vamos a hacer todos los días, pero no sabemos con qué nos vamos a enfrentar todos los días. Entonces, nosotros tenemos que estarnos adaptando rápidamente a lo que se va haciendo. Incluso, por ejemplo, lo que les hablaba yo de los proyectos de minería, cada día en un proyecto de minería, sobre todo cuando están haciendo el tramo de la circulación dentro de la mina, pues están avanzando varios metros hacia adentro. Entonces, ya cambiaron las condiciones de un espacio al otro y tenemos que tener en cuenta que no va a ser igual que el día anterior. A diferencia de lo que vemos en espacios ya donde tenemos todo aparentemente controlado, en una fábrica donde ya sabemos los tiempos de las máquinas, donde ya hay control de la temperatura, de la iluminación, de la atmósfera, pues en los proyectos de construcción no tenemos control sobre nada de eso. Podemos saber en qué turnos va a haber tal cantidad de gente, cuándo van a hacer tal actividad, según los timings, pero sí esto nos implica una necesidad de adaptación muy rápida para poder responder a las necesidades y a las demandas de nuestro cliente y a vigilar pues que los trabajadores estén bien. Entonces, parte de las actividades que se tienen que hacer para poder solventar todo esto, pues es el monitoreo diario a través de recorridos, de la evaluación de las condiciones de todo el proyecto, y hablamos de todo el proyecto desde la entrada de los trabajadores al proyecto hasta visitar sus campamentos, a ver que tengan las condiciones adecuadas higiénicas en los sanitarios, en la parte donde ellos toman sus alimentos, la parte de los reportes de la fuerza de trabajo, que tiene que ver con la cantidad por empresa que está ingresando en determinado periodo de tiempo. Y obviamente esto va de la mano o va cruzado con la cantidad de frentes de trabajo activos, porque igual hoy por una X situación nada más tenemos el frente principal donde está interactuando una sola empresa o están interactuando dos. Conforme el día de mañana tenemos 5 espacios diferentes a lo largo o ancho de todo el proyecto, donde están trabajando pequeñas cuadrillas, haciendo trabajos muy en específico.
Entonces, esta parte nosotros tenemos que conocerla desde que empezamos nuestras labores, para de ahí nosotros empezar a hacer nuestros recorridos y estar verificando todo el tiempo que se estén cumpliendo con las medidas de higiene y salud para lo que son procesos de hidratación, que cuenten con sus botiquines de primeros auxilios en caso de alguna cosa primaria o necesaria, y pues obviamente revisar que no haya alguna condición con respecto al uso del EPP en estas áreas donde ellos están trabajando. Entonces, pues en un recorrido vemos absolutamente todo. Somos parte del equipo que más conoce los proyectos y esta parte es muy importante. Y pues la parte clave también, pues la revisión del personal de los trabajos de alto riesgo, ¿no? Porque pues aquí vamos a tener muchos trabajos de alto riesgo. Todos los días se tiene que hacer monitoreo de los signos vitales previo al inicio de las actividades de estos trabajadores. Y pues todos estos procesos llevan un tiempo, parecerían muy rápidos, muy simples, pero pues todo esto garantiza que las personas tengan menos probabilidad de tener un accidente, un siniestro, que nos pueda generar un impacto considerable dentro de la evolución de nuestro proyecto. Posterior a todo eso, pues tenemos la identificación de la naturaleza de nuestros riesgos. A cada tarea le corresponde un riesgo específico. Aquí tenemos dos imágenes y en la imagen de la izquierda muestra a una persona sobre una plataforma de elevación realizando un trabajo de soldadura, y si podemos ver con detenimiento, pues vamos a identificar que tiene puesto su arnés de seguridad, ¿sí? Y tenemos otra plataforma enfrente de esta plataforma tenemos otra, y vemos aquí una manta ignífuga, precisamente porque los trabajos que están haciendo son trabajos en caliente y pues estamos buscando que no haya chispas. Vemos aquí un trabajador que tiene puesto su casco, parte de su EPP, pero si se fijan las condiciones aquí de higiene, o bueno, hace falta levantar algunas cosas, ¿no? De este otro lado tenemos a un personal de salud junto con un supervisor de obra. Los identificamos por el color de su casco, que esta parte también es importante, que nosotros lo conozcamos, cuál es la señalética o el código de colores que tiene cada empresa, porque pues varía mucho de una empresa a otra. En este caso, el personal de salud tiene chaleco y casco azul, el personal de supervisión de obra lleva casco blanco y chaleco anaranjado, y los trabajadores pues llevan su casco naranja con su chaleco anaranjado. Entonces aquí están haciendo una valoración para unos trabajadores que iban a hacer una tarea de alto riesgo. Entonces nosotros vigilamos las condiciones en las que se realiza la tarea, que estamos viendo aquí las condiciones, y pues revisamos también a las personas que van a participar en la tarea. O sea, tenemos que validar ambas cosas, y también lo hacemos pues en conjunto con el personal de seguridad del proyecto y con el personal de supervisión de obra. Esto es muy importante. Nosotros trabajamos muy de la mano con ellos y lo hacemos también con la parte de la supervisión ambiental. En esta otra imagen nosotros tenemos personas con su equipo Tyvek específico, la protección respiratoria, porque ellos están haciendo aquí trabajos de pintura. Del lado izquierdo, en la parte superior, estamos viendo que ellos están haciendo trabajos de pintura, pues deben utilizar su equipo completo. En la imagen superior derecha, nosotros estamos viendo que hay trabajadores. Estos trabajadores con su chaleco verde y su casquito verde son los supervisores de seguridad. Ellos están verificando las condiciones en lo que estos trabajadores están vaciando, están recolectando los desechos que se generaron por un derrame de aceite por parte de este generador eléctrico. Entonces, este botecito amarillo que se ve aquí es el kit antiderrames, y las personas que atienden el kit pues deben traer su equipo Tyvek, su casco, sus guantes especiales, específicos. Esto que vemos aquí como de color azul verdoso, pues son los saquitos con los que están llenos de arena,
con los cuales pues se vacía en el lugar donde se tiró el aceite para que la arena o la arcilla pues absorba por completo y rellenan otra vez los saquitos y los pueden retirar. Entonces, esto es parte de las actividades que nosotros también tenemos que supervisar. En esta otra imagen, en la imagen inferior abajo, pues pareciera que están llenando una piscina, no están llenando una piscina, lo que están haciendo pues es un lavado de lo que son las ollas. Este personal también tiene su equipo de protección específico. Ellos estaban construyendo parte de una losa que me parece que iban a sellar aquí. Entonces, pues tiene que poner todas las condiciones adecuadas para poder hacer el procedimiento y también no dañar una parte de la fábrica que ya está construida, porque pues a diferencia de lo que nosotros vemos en las obras, pues sí, fuera de los proyectos, donde dejan un charquerío, donde dejan, no importa cómo vaya la gente, pues acá nosotros sí cuidamos todos estos aspectos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un carrito para transportar, este es un carrito hechizo donde transportaban bidones de gasolina. Todos estos tienen que contar con su extintor funcional y su equipo en caso de derrames. Lleva aquí su kit de derrames. De la imagen superior derecha vemos un área de manejo de químicos, donde pues hay la señalética específica de cuáles son los cuidados que debemos de tener, y estos obviamente pues están bajo seguridad y no cualquier persona puede tener acceso a ellos. Este es otro ejemplo de un almacén de materiales químicos, en este caso son pinturas, y también es otra de las cosas que nosotros tenemos que verificar en nuestros recorridos. ¿Por qué? Porque pues obviamente si estas condiciones no se están cumpliendo, si ellos no cumplen con todo esto, pues siempre tenemos que estar pensando en el riesgo de que pueda haber una explosión, de que pueda haber un incendio y cómo vamos a responder nosotros a eso, ¿no? Entonces siempre hay que ser partícipes de recordarles al grupo de trabajo que estén manipulando estas sustancias, pues que deben contar con todos los medios necesarios para evitar un siniestro. En estas otras imágenes, de la izquierda a la derecha, pues observamos a un par de trabajadores que están haciendo trabajo de soldadura. Pareciera que está usando el celular, pero no. Están trabajando aquí con estos alambritos que sirven para proteger los cables eléctricos. Entonces ellos tienen que ir modificando la forma de la estructura para poder después irla soldando y que sea segura. Aquí estamos viendo personal de soldadura con sus máscaras especiales para soldadura, su equipo de soldadura. Tienen aquí sus mangas protectoras y su mandil para poder llevar a cabo la actividad. Les hacen falta las polainas, que también es parte esencial del EPP específico de los trabajos en caliente. Y esta otra imagen, tenemos la imagen de la derecha, la última imagen de la derecha al final, pues estamos viendo una persona sobre una plataforma de elevación, cuenta con su arnés de seguridad y está haciendo la reparación de un tubo de extracción en la nave de proceso, donde, bueno, ahí se configuran algunas situaciones en la cual aumenta el riesgo, no solamente porque está en una plataforma de elevación, está trabajando también en reparar un tubo de extracción, lo cual nos indica que probablemente las condiciones del aire dentro de la plataforma pues no son las ideales. Y entonces cuando hacemos toda esta revisión, pues vamos a catalogarla de dos formas. Tenemos tareas de riesgo simple, que podríamos hablar específicamente que solamente se trata de un solo riesgo, que podría ser específicamente trabajos en alturas, trabajos eléctricos, excavaciones, izajes, trabajos en caliente, manipulación de materiales peligrosos. Y si el grupo de trabajo o la persona solamente va a hacer una tarea, pues hacemos su valoración inicial, vemos que traiga todo su EPP y adelante con la actividad. Entonces, ¿qué hacemos a ellos? Pues sus signos vitales, su abastecimiento de las estaciones de hidratación en donde van a estar llevando a cabo estas actividades, verificar que sus botiquines de emergencia cuenten con todo el material necesario para poder responder a una emergencia
pequeña, siempre es bueno contar con un botiquín cerca de los puntos o en cada frente de trabajo debe haber uno, y pues que tengan su EPP completo y que lo usen de manera correcta, porque también eso es muy característico, que a veces sí lo tienen, pero no lo usan bien. O resulta que no lo traen puesto porque pues no lo pidieron, o se les perdió, o se les maltrató, o X. Entonces también es parte de nuestra chamba estar verificando que la contratista les esté brindando pues el EPP específico las veces que sean necesarias, ¿no? Y pues aquí en la imagen vemos parte del proceso de excavación. Esta es una grúa que está pasando el material para, para el cemento. Y acá vemos a nuestra compañera de servicio médico tomando los signos vitales en el área de trabajo específicamente. Y también tenemos tareas con riesgos combinados. ¿Qué es esto? Pues cuando una o más actividades de riesgos se ejecutan al mismo tiempo. Aquí vemos que está un trabajador sobre una plataforma de elevación. Este trabajador está haciendo una actividad con los tubos, que me parece que es como de soldadura. Y bueno, por ejemplo, es un trabajo en caliente sobre una plataforma de elevación. Ya estamos hablando de dos actividades de riesgo. En una nave donde los altos niveles de exposición al monóxido de carbono, porque hay grúas, las plataformas, algunas son eléctricas, pero algunas funcionan con energía, con derivados de lo que es gasolina. Pues esto aumenta la saturación del aire, y pues aunado a eso, pues hay algunas tareas que por la acústica del mismo lugar hacen que los niveles de ruido excedan a los 85 decibeles. Entonces ya estamos ahí viendo que las condiciones de nuestro trabajador que va a estar laborando durante el turno o en ese periodo de tiempo, en un determinado periodo de tiempo, pues son mayores, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos que aumentar la vigilancia que nosotros hacemos en salud, aparte de monitorear sus signos vitales, pues tenemos que estar monitoreando las condiciones del aire y la saturación de los gases, y estar verificando que el personal traiga su EPP completo, porque de repente se les hace fácil. Es que nadie está haciendo una actividad que esté generando ruido, entonces ahorita no necesito mis tapones, y se avientan trabajando así 2, 3 horas y de repente ya se les olvidó que ya empezaron a hacer ruido y ellos siguen sin sus tapones. Entonces los recorridos nos ayudan a identificar a estas personas y a recordarles que todo el tiempo tienen que utilizarlo. Entonces, son los dos tipos de trabajo: las tareas de riesgo simple y las tareas de riesgos combinados. Y pues una vez que tenemos identificado todo eso, pues entonces sí podemos establecer medidas preventivas. ¿Cuáles son estas medidas preventivas? Pues promover siempre, yo soy muy de la idea de promover siempre una cultura de autocuidado. Esto favorece y beneficia al personal dentro del proyecto y fuera del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues recordarles a ellos que el responsable de su salud pues son ellos, porque se les puede dar su equipo de protección, se les puede enseñar a utilizarlo, pero si ellos deciden al final no hacerlo o no utilizarlo completo, pues ahí lamentablemente pues no podemos hacer mucho para poderlos proteger, ¿no? Entonces, ¿qué medidas preventivas nosotros podemos establecer? Pues la educación continua es la base, creo yo. Entre más conocimientos tienen las personas sobre los riesgos, entre más conocimientos tienen de cómo disminuirlos, pues ellos pueden tomar mejores decisiones, porque lo que hacemos es brindarles información para que ellos tomen mejores decisiones. Y pues si lo hacemos de forma clara y fácil, de forma que ellos puedan comprender qué es lo que estamos buscando nosotros, pues eso va a ser muy fácil. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de pláticas con temas de salud que pueden estar evolucionando según vaya evolucionando el proyecto, hablar sobre temas específicos de protección auditiva, protección respiratoria, protección ergonómica, o sobre algún tema específico de salud. De repente pasa, ¿no? Consumen alimentos fuera del proyecto, empiezan a tener problemas digestivos, hay una
hay un brote de algún problema digestivo, sobre todo ahorita en la temporada de calor, pues es momento de empezar a hablar sobre infecciones digestivas, procesos de hidratación. Si está aumentando la temperatura, pues, y la exposición al sol, pues tenemos que estarle recordando que tienen que tener una buena hidratación, que no es conveniente que estén tomando algunas bebidas que puedan ser estimulantes o que puedan generarles algún riesgo el estarlas consumiendo. Y pues parte de esta educación continua pues son las campañas de salud. En el caso de nosotros tratamos de promover campañas de salud interactivas, no solamente indicándoles qué es lo que tienen que hacer, sino que de ellos mismos hay esta parte de yo lo voy a hacer de esta manera, involucrando al personal para que ellos interactúen con sus compañeros y con sus familias. ¿Por qué? Porque pasan mucho tiempo con sus compañeros y se vuelven su familia, ¿no? Es una extensión de su familia en el campamento o durante las horas de trabajo. Y pues obviamente es bueno estimularlos con alguna premiación, con alguna situación que ellos puedan participar. Y pues lo que vemos aquí en las imágenes es parte de la campaña que hemos iniciado nosotros que se llamaba Perder para Ganar, y fue un mecanismo que generamos para el control de las enfermedades cardiovasculares dentro de nuestro proyecto. ¿Qué hicimos? Pues generamos una pequeña competencia, les establecimos un procedimiento de vigilancia mensual, se les tomaban sus medidas de antropometría y se les facilitaba un programa nutricional que fuera de fácil acceso con alimentos económicos que ellos pudieran adquirir en cualquier lugar y un sistema de entrenamiento con ejercicios de bajo impacto que pudieran hacer las personas en su domicilio sin necesidad de que les generara un gasto o un riesgo mayor al realizar las actividades sin supervisión, ¿no? Y pues esta parte pues va muy de la mano con la parte de la inclusividad, ¿no? La salud ocupacional pareciera que solamente se encarga de evitar que el trabajo les genere enfermedades, pero muchas de las veces también nosotros tenemos que llevar un monitoreo y un control de las enfermedades generales que puedan tener los trabajadores. Eso no se nos puede olvidar. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas situaciones que en el país pues nos afectan. Puse aquí un poquito de la estadística. En México, 7 de cada 10 personas tienen obesidad y pues esto va de la mano con enfermedades crónicas. ¿Y qué pasó durante la pandemia? Pues que todas estas personas se volvieron un foco de riesgo y que no podían estar trabajando. Y el IMSS generó una escala, una valoración para determinar cuándo sí los puedes contratar, cuándo no. Pero ahí nosotros estamos dejando de lado la parte de la inclusividad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues crear nosotros condiciones para que se apoye la mejora en la calidad de vida del personal dentro y fuera del proyecto. Esto es muy importante. Estas imágenes que ustedes ven nos las compartieron los trabajadores que ya empezaron a hacer su ejercicio, empezaron a ir al gimnasio. Hay quienes tienen la facilidad, hay quienes no. Simple y sencillamente se iban a correr, a caminar, pero pues todo esto en beneficio de ellos. Al final del día, quienes se benefician son ellos, se llevan información nutricional, la comparten con sus familias y ellos están transmitiendo este conocimiento y estamos heredando salud. Entonces, esta parte pues es muy importante. Considero yo que para la salud ocupacional se aborde en este tipo de actividades que nosotros hacemos. ¿Y qué otros factores tenemos que vigilar? Pues la parte de los factores psicológicos, porque era lo que yo les comentaba. Dentro de la actividad, nosotros estamos acostumbrados a ver a las personas estresarse porque tienen una carga de trabajo muy fuerte, porque tienen muchas actividades que solventar, pero se nos olvida una parte muy importante. Las personas, parte de la función que tenemos nosotros orgánica depende mucho de cuál es nuestra motivación. La mayor motivación de estas personas que migran de sus hogares, pues es poder mejorar sus condiciones económicas para poder enviar a su familia, para poder darles una mejor calidad de vida. Y en algunas ocasiones, pues ellos sacrifican pues la alimentación, los tiempos de descanso. Entonces, aquí en los proyectos de construcción, en los proyectos de minería, sí hay algunos factores muy importantes que tienen que ver con la relación trabajo-descanso, que afectan a la fisiología y la concentración.
Entonces, el personal que participa en estos proyectos llega a un punto donde el estrés que están generando por estar alejados de su familia les genera un aumento del riesgo de generar accidentes o de tener descuidos. Entonces pasa, por ejemplo, en la minería, se tienen tiempos de trabajo cuando están en proyectos mineros, la mayoría están alejados de la ciudad. Es difícil que la gente esté como muy cerca, pero son periodos que pasan de trabajo de 20 días, jornadas de 12 horas continuas, 12 horas de trabajo por 12 horas de descanso durante 20 días y después tienen periodos de 10 días o de 7 días de descanso. Y tardan un día en trasladarse del lugar de trabajo a su lugar de origen y otro día de su lugar de origen al lugar de trabajo, entonces les quedan 10 o les quedan 5. Entonces, pues obviamente esto va generando algunos efectos en estas personas o en algunas ocasiones, como lo vimos nosotros acá en nuestro proyecto, para la temporada de diciembre, donde iba a aumentar la carga de trabajo, donde iba a haber la necesidad de aumentar las jornadas o abrir más turnos de trabajo, pues la gente estaba estresada pensando en si se iba a trabajar el 24 y que aquella sábado y domingo y que si iba a haber puente para el 31 y pues va de la mano con el consumo, el uso, abuso de sustancias, porque pues dice la gente, pues no puedo ir a mi casa, pero pues aquí me echo unas cervecitas y pues eso va aumentando el riesgo porque pues vienen bajo el efecto del alcohol o vienen crudos o vienen con esta parte de la resaca, vienen desvelados y pues su cabeza está en otro lugar, ¿no? Entonces, esta distracción se vuelve potencialmente el riesgo de que haya un incidente. Afortunadamente nosotros no tuvimos ningún registrable. Durante el periodo de las festividades, lanzamos una campaña muy fuerte que tenía que ver con la prevención de accidentes, tanto en el hogar como en el área de trabajo, por el abuso de sustancias durante las festividades. Y pues es esta parte de meternos con la conciencia de las personas, ¿no? Recordarles todos los días, a la hora de la plática matutina, la plática del arranque, que ellos vienen a trabajar por un objetivo que es volver a casa con sus familiares y pues es trabajar mucho con esta parte psicológica. Y bueno, vemos aquí una tabla de los riesgos que más afectan a los trabajadores aquí en México y pues uno de estos pues es la falta de control sobre el trabajo, que a veces es muy complicado. También nos topamos con malos liderazgos. La violencia es muy común en todo tipo de ambientes de trabajo y son cosas que tenemos que empezar a mediar. Nosotros hicimos un análisis de riesgo para atender a lo que es la NOM 35, que es la de factores de riesgo psicosocial, y pues identificamos que pues había un estado de depresión importante en los trabajadores para el fin de año, que tenía que ver con esta parte de no pasar las festividades en casa. Identificamos que había un poco de moving. Afortunadamente no identificamos casos de violencia sexual o acoso sexual. Quizás era algo que esperábamos porque que sí hubiera algunos casos porque la población era mayormente masculina y podía haber algunas situaciones, pero afortunadamente no fue así, ¿no? Y pues estrés y un poco de burnout, sí lo identificamos, porque pues ya estábamos como en esta parte de cumbre del proyecto, la parte clímax, y pues todo el mundo ya lo que quería era terminar la parte que le correspondía, porque algunos tenían atrasos, algunos tenían algunas situaciones, y obviamente pues esto fueron los focos rojos a los que nosotros pusimos atención y pues pudimos generar una estrategia para disminuir los riesgos y como les comento, afortunadamente pasamos la temporada de festividades sin riesgos, o bueno, sin un accidente registrable. Y de hecho me parece que tampoco tuvimos casi accidentes, lo cual fue muy bueno hablando estadísticamente.
Y pues la parte que se nos complicó bastante, o la parte que se vuelve muy complicada, pues es la parte de hacer un diagnóstico de salud de un proyecto de construcción. ¿Por qué? Porque nos salimos completamente de todos los estándares. No podemos estandarizar la forma en la que vamos a aplicar la salud ocupacional en un proyecto de construcción, por todo lo que les acabo de platicar. Los programas de conservación de salud ocupacional se aplican de forma diferente. Sí se puede hacer un monitoreo del estado de salud del personal y específica según sean las necesidades, pero es muy relativo. ¿Por qué? Porque aparte tenemos mucha rotación de personal en los proyectos de construcción. O sea, hay gente que no cumple un año completo en el proyecto, que solamente viene por periodos de 1 mes, 2 meses, 6 meses, y de repente está todo el tiempo entrando personal nuevo. Entonces, eso dificulta mucho a hacer una buena ejecución de los programas de conservación de salud. Esto sumado a la modificación de los frentes de trabajo, porque hoy podemos tener un frente de trabajo donde nada más estén haciendo el montaje y a lo mejor lo que hace ruido durante el izaje pues es la grúa, y no hay ningún otro tipo de exposición a ruido, y pues obviamente el que está expuesto al ruido pues es quien está manejando la maquinaria, pero el día de mañana pueden estar haciendo soldadura en un espacio donde ya hay máquinas trabajando y entonces la exposición al ruido ya aumentó. Y también la otra consideración pues es que el periodo de tiempo no se cumple. O sea, pueden estar expuestos a más de los 85 decibeles, pero pues no están las 8 horas de un turno normal. ¿Por qué? Porque ellos llegan, en lo que hacen su calistenia, se les da su plática de seguridad de todos los días, preparan su equipo, llenan sus permisos, eso les lleva alrededor de 1 o 2 horas para entrar al frente de trabajo. 1 o 2 horas del turno, y después trabajan las 2 o 3 horas del turno y se llega la hora de la comida, entonces se retiran, y después de la hora de la comida llegan y trabajan otras 2 horas. Entonces realmente no están las 8 horas expuestos a la misma cantidad de ruido, y pues no están todos los días en el mismo espacio expuestos a la misma cantidad de ruido. Entonces esto es muy variable, no podemos estandarizar qué medidas tenemos que cuidar. Es muy, muy poco específico por este tipo de situaciones, ¿no? Entonces tenemos que identificar, dar atención y seguimiento a las enfermedades generales, y obviamente esto con un monitoreo muy específico de cada caso. Esto lo hacemos desde el momento en que recibimos al personal de ingreso, su expediente médico, conocemos sus antecedentes, tenemos nuestra base de datos donde nosotros podemos estar dándole revisión, e incluso se pueden generar sistemas de codificación en los cascos o en el chaleco donde nosotros estemos identificando que esta persona requiere un monitoreo específico o especial porque es hipertenso, porque es diabético, porque tiene algún padecimiento auditivo, que no es restricción para poderle brindar la oportunidad de trabajar. Simple y sencillamente identificando a la persona y la tarea que va a realizar, nosotros podemos darle la pauta para que pueda realizar su trabajo en las mejores condiciones o las más seguras. Pero sí es importante tener estos controles desde que ingresen. La parte de la elaboración de reportes, pues esa también se vuelve muy importante. Un reporte diario de los recorridos generados, un reporte semanal para poder ir viendo cómo evoluciona esa semana, su reporte mensual para ver qué fue lo que hicimos en todo el mes, el trimestral y el anual. Entonces sí se vuelve muy demandante, sí hay muchos registros que hacer todos los días, pero esto nos va a dar como las herramientas para poder plasmar en nuestro diagnóstico de salud qué fue lo que hicimos, qué fue lo que logramos identificar y poder generar el plan de salud del siguiente año, del siguiente periodo. Esta es la estrategia a seguir. Y pues la parte del programa de atención a emergencias, o sea, esta también es muy importante, la formación y la capacitación de brigadas, la elaboración y la difusión de los planes de emergencia, que varían mucho de una situación controlada a esperar. Yo les decía que yo tenía una mirada fatalista, todo lo veía con ojos de fatalidad. ¿Para qué? Para estar preparada en caso de lo que nos pudiera acontecer. Y créanme que es muy, muy útil. Entonces, pues la meta de la actividad del área de salud ocupacional en los proyectos de construcción, pues es un 15% la atención de emergencias, que tiene que ver con formación y capacitación de brigadas, y un 85% lo que es completamente salud ocupacional, lo que es promoción de la salud en beneficio del personal que labora en el proyecto,
la parte de prevención de enfermedades ocupacionales, que es todo el monitoreo, y la identificación y monitoreo de las enfermedades generales, no toda la vigilancia epidemiológica. Estuvimos lidiando en los últimos 3 años con la parte de COVID y pues tenemos que verificar si hay un caso, pues toda la trazabilidad de estos casos y cómo nos va a impactar. Nosotros llegamos a tener un brote bastante considerable dentro del proyecto en el que estuvimos trabajando y en un periodo de un mes tuvimos 60 casos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban trabajando varios grupos de personas en un espacio confinado de alguna manera, tenía poca ventilación, entonces hubo un caso ahí, no se identificó a tiempo y pues de ahí se empezó a hacer el contagio, entonces tuvimos que aplicar otro tipo de medidas para poder garantizar la salud y que se detuviera por completo el brote que tuvimos. Afortunadamente, pues fue la única situación especial que llegamos a tener, pero pues obviamente esto también tiene que ver con alguna vigilancia de enfermedades digestivas o por transmisión de alguna otra situación que pudiera haber dentro del mismo proyecto. Entonces, 15% atención a emergencias, 85% salud ocupacional. Y pues para llevar a cabo todo esto, nos vamos a topar con otra situación, que son los tipos de gestión. Y nosotros tenemos, o bueno, lo que yo alcancé a identificar, o lo que alcancé a aprender o he visto en estos proyectos, pues es que hay una gestión única del proyecto donde todas las actividades son coordinadas y ejecutadas por una sola empresa. ¿Qué quiere decir esto? Pues la empresa que va a llevar a cabo el proyecto, pues tiene su servicio médico, tiene su personal de seguridad, tiene su personal de supervisión de obra y sus trabajadores entran directamente con la empresa y ellos se encargan de hacer toda la logística del proceso de construcción. Tenemos otra opción que puede ser la gestión múltiple del proyecto donde varias contratistas participan. Esto es muy común, por ejemplo, en los proyectos de minería tenemos que participan varias contratistas al mismo tiempo y cada una de ellas pues trae su servicio médico, trae su seguridad y cada quien entra como en su propia etapa. Y tenemos la parte de la gestión centralizada del proyecto, que fue básicamente lo que nosotros hacíamos acá en el proyecto de Nestlé, donde una sola contratista coordinaba a las demás contratistas que participan en el proyecto. Entonces nosotros formamos parte de esa coordinación de las demás contratistas. Cada contratista tenía sus servicios médicos, pero ellos se acercaban conmigo, yo coordinaba las actividades, monitoreaba, vigilaba qué era lo que ellos estaban haciendo y pues de alguna manera creo que funciona bastante bien esta parte porque hubo un buen clic, no siempre se da. Pudiera ser que la gestión única del proyecto sea más sencilla porque pues hay una sola línea de mando, pero pues también esto nos hace a nosotros trabajar mucho con estas partes. Entonces, ¿cuál es el reto de la salud ocupacional en un proyecto de construcción? Pues la identificación y la integración del personal resiliente. Creo que es muy importante tener en cuenta esto. No es fácil trabajar en un proyecto. Tener esta capacidad de adaptarse a las situaciones adversas y generar pues, resultados positivos es una habilidad. Es una habilidad que necesita el personal, ya sea de enfermería, ya sea el personal paramédico o el personal médico que esté en un proyecto de expansión, que tiene que estar muy desarrollada, porque sin esta capacidad va a ser muy difícil que avance. Hay muchos momentos que te generan mucha frustración porque no puedes controlar todas las situaciones, porque a veces te rebasa el trabajo que tienes que realizar. Entonces sí es muy importante identificar qué personas pueden o no participar en este tipo de proyectos. Y bueno, pues esto lo pueden saber desde una evaluación psicométrica. Pues el reto es esta parte para poder integrar al personal, ¿no? Y no solamente hablamos personal de salud, sino también apoyarnos en el personal de seguridad, apoyarnos en el personal de ambiental, porque lamentablemente, como en todos lados, a la salud ocupacional se le da un valor muy pequeñito a la hora del trabajo. O sea, lamentablemente los gerentes o los constructores piensan que nada más tienen
tener el médico, la enfermera o el paramédico para cumplir con la norma, porque si vienen y no lo tienen, lo sancionan. Pero en realidad, pues la salud lo abarca todo, lo vigila todo y es quien puede generar las mejores condiciones para que el proceso de construcción avance, para que el proceso de construcción llegue a término en las mejores condiciones y se les olvida. Como no es una actividad que genere dinero, pues no le invierten lamentablemente y no le ponen tanta atención. Entonces el reto de nosotros es hacer que nos volteen a ver, hacer que generen esta conciencia de que sin invertirle a la salud, pues un proyecto no puede llegar a término. Como conclusión, pues la verdad es que los proyectos de construcción son muy enriquecedores. Uno aprende muchísimas cosas en estos proyectos. La educación continua nos facilita el desenvolvimiento en este tipo de proyectos. Yo me gusta tomar diferentes cursos y capacitaciones de manera de ir sumándole conocimiento a esto. Entonces, es importante que tengamos esta hambre o esta ambición de querer tener más conocimiento y obviamente empezarlo a difundir, ¿no? Entre más compartes el conocimiento, más aprendes tú. Y pues la creatividad se vuelve como una herramienta muy importante en nuestro stock para todo el personal de salud. Aquí me gustó, bueno, quiero compartirles con ustedes unas fotografías de mi equipo de salud con el que trabajé en proyecto Nestlé. Del lado izquierdo pues están las chicas que formaban parte de las contratistas que estaban en el proyecto y del lado derecho pues es mi equipo directamente por parte de IMEDI con el que estuvimos laborando en este proyecto y al que le agradezco mucho su participación porque pues sin ellas no hubiéramos podido lograr tantas cosas. Y pues de mi parte eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, doctora Aide. Muchas gracias. Sí. Dame un segundo porque creo que tengo eco. A ver, creo que ahí. Pues no, la verdad es que también creo que tú no pudiste estar en la mañana, bueno, en las dos conferencias que llevamos, pero creo que hilo un poco lo que acabas de compartirnos con lo que se ha hablado, que es básicamente esta actitud un poco más proactiva de nosotros como equipos de salud. La doctora Hazel que estaba, bueno, que nos platicó un poquito de su experiencia y de lo que sucede allá en Costa Rica en los equipos de salud ocupacional, nos decía justamente eso, ¿no? Que un trabajo que no se conoce, pues entonces no se puede mejorar, o sea, no podemos gestionarlo. Y yo creo que justamente en los proyectos sucede eso, ¿no? O sea, si no estamos, o sea, en los proyectos tenemos que estar en campo sí o sí, viendo qué están haciendo, como tú dices, el trabajo cambia cada día, cambia incluso de la mañana a la tarde a la noche, porque puede llegar a ser, en este momento se instala algo y es esa la actividad que tienen que hacer, ¿no? Y son riesgos completamente distintos a la actividad que se hizo en la mañana. Entonces, un tema además que considero yo que en salud ocupacional a veces dejamos de lado este tipo de riesgos, ¿no? De actividades, construcción, minería, pesca, agricultura. Pareciera que eso no necesita salud ocupacional. Entonces, pues también creo que es válido y es bastante enriquecedor ponerlo sobre la mesa, ¿no? Que también en eso hay necesidades de salud ocupacional, de seguridad industrial, de higiene y evidentemente, como tú dices, una parte bien importante de manejo de emergencias médicas. No sé si alguno bueno, de los invitados quiera tener alguna pregunta para la doctora Terzi, que vayan levantando también su mano, o si no pueden activar el micro
bueno, yo se los puedo ir habilitando, pero si no tienen habilitados sus micrófonos para que puedan compartirnos las preguntas en el chat. Y bueno, mientras tanto, felicitaciones. Muy interesante la plática, nos dice Gabriela Monroy. Sobre todo nos muestra lo que es la seguridad en la parte práctica, muy completa, muchas actividades, pero sin duda se nota el amor a su trabajo. Felicidades. Es muy padre, la verdad. Y bueno, Rosa Hernández, excelente ponencia en dominio del tema, experiencia, trabajo en equipo. Muchas felicidades y gracias por compartir. Entonces, no sé si hay alguna duda de... creo que los dejaste sin dudas y sin comentarios. Ok. Bueno, mientras alguien se anima, yo tal vez sí te preguntaría, Terci, que creo que tenía anotada mi pregunta y ya después en la última diapositiva casi me la contestaste. Te iba a preguntar justamente en tu experiencia o considerando lo que tú has vivido tanto en minería, que hoy no abordamos tanto ese tema, pero sí en construcción, ¿qué competencias en el equipo de salud necesitamos? Si son las mismas que en fábricas, porque también tienes esa experiencia en manufactura, o si consideras que hay una competencia distinta o adicional que deberíamos de tener en este tipo de proyectos. Mencionaste ya la parte de resiliencia o de flexibilidad pues justamente como a las eventualidades que puedan llegar a surgir. Pero si te dijéramos algunas, no sé, el top 3 de cosas que sí o sí tiene que saber el médico, la enfermera, la nutrióloga o el paramédico que van a estar ahí, ¿cuáles consideras tú que serían? Pues yo creo que la primera sí sería la resiliencia. La segunda sería la creatividad. De verdad, se requiere mucha creatividad aquí porque hay, porque lo demanda, de verdad que lo demanda. Y la tercera sería pasión. O sea, si no te apasiona lo que haces y nada más vas a cumplir un horario para justificar el sueldo, la verdad es que proyectos no es para ti. O sea, definitivamente tienes que tener pasión por lo que vas a hacer, porque me tocó trabajar con diferente personal en estos trabajos y es muy difícil contagiar esa pasión. Esa ya te tiene que venir porque esa pasión te mueve a tener hambre de aprender, a tener hambre de mejorar y lo empiezas a contagiar, ¿no? O sea, se lo empiezas a contagiar a las personas con las que trabajas. Y creo que pues, parte del éxito que tuvo mi equipo de trabajo fue eso, ¿no? Teníamos creatividad, teníamos pasión, hicimos una muy buena mancuerna y eso lo transmitíamos a las demás personas y entonces había una armonía muy padre por parte del área de salud en todo el proyecto, se veía y esto impactaba pues obviamente en la seguridad porque pues llegó un punto en el que el área fuerte del proyecto pues era salud. O sea, definitivamente era salud porque era el que estaba ahí todos los días sobre la gente, sobre los trabajadores. Empezamos a llevar controles sobre el ingreso del personal, el ingreso y egreso. Todo estábamos en todos lados. Ya nos alucinaban. Pero pues sí tiene que ver. Yo creo que son esas tres cosas. Resiliencia, creatividad y pasión. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, creo que no hay más dudas. Yo nada más también, algo que me gustó mucho del inicio de la plática es justamente eso, ¿no? Entender los riesgos que en ocasiones, si nos vamos como, bueno, se dice acá en México como el borras, ¿no? O sea, si decimos, dicen que todos careta, pues todos careta, pero si no investigamos o si no estamos viendo lo que le está afectando a nuestro trabajador, entonces ni siquiera nos damos cuenta que tal vez ese equipo de protección puede ser un riesgo para la gente, ¿no? Entonces sí, yo tomo mucho de la conferencia o de la ponencia que tienes hoy, justamente eso, ¿no? Entender nuestra población, entender nuestros riesgos, entender nuestro territorio, por así decirlo, y ejecutarlo en nuestro beneficio, ¿no?
Sí, eso es muy padre. También es importante pues acercarse al personal que realiza las tareas específicas, porque ellos son los que venían y nos decían, es que no me cambian la careta, es que ya se me rayó, es que apenas me la dieron ayer. Y pues obviamente el contratista dice, pues es que se la acabo de dar, no se lo puedo cambiar cada semana, pero pues ve las condiciones, ¿no? Entonces pues eso hay que escuchar a la gente, porque a veces tomamos decisiones desde nuestra realidad y nuestra realidad es diferente a quien está ejecutando la tarea. Entonces sí es muy importante que nosotros escuchemos, que vayamos al área de trabajo, que veamos las condiciones para realmente ayudarles y no tomar decisiones desde el escritorio. En proyecto no se puede, definitivamente no puedes estar desde el escritorio tomando decisiones. Te tienes que ir a ensuciar un ratito las botas, tienes que ir a solearte un ratito, para que puedas implementar cosas que realmente sean útiles. Perfecto. Pues bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, Doc, por tu tiempo, por obviamente compartir este aprendizaje, estos conocimientos y pues por todo el aprendizaje que nos dejas hoy. Pues nada, estaremos en comunicación más adelante seguramente, ¿vale? Claro. Me da mucho gusto participar. Sí, gracias. Y bueno, dice Rosa, nada más el conocimiento de los procesos y las necesidades del personal son súper importantes.